comenzar entonces con Roberto Russell, después va a hablar Diego Velar y después las personas que quieren hablar van indicando a través del chat, escriben su nombre o hacen algún tipo de seña y los vamos, le vamos dando la palabra. Les agradezco primero a las autoridades del club que me pidieron que moderara este panel y le vamos a dar el inicio a Roberto Russell. La conversación de esta tarde va a tratar sobre la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos y el escenario mundial actual y próximo. De modo tal que vamos a comenzar con el doctor Roberto Russell, que tiene una larguísima trayectoria académica y es una de las personas más conocedoras de estos asuntos en la Argentina y en la región, y a quien le hemos invitado. Y después a continuación va a hablar el embajador Diego Velar, que es un hombre de la política, no ya un académico, es un hombre que fue diputado nacional y fue embajador en la Unión Europea, en Brasil, en los Estados Unidos en 2 oportunidades y su último destino fue la República Popular China. Tenemos que poner en silencio las computadoras porque hay mucho ruido. Yo voy a hacer lo mismo también porque estoy en un lugar que hay como una obra cercana. Bueno, Roberto Russell, por favor, le damos la bienvenida, muchas gracias y comenzamos. Bueno, Mariano, gracias por la invitación y gracias por poner sobre la mesa un tema que es un tema central hoy de debate en las relaciones internacionales en todas partes, como lo podemos observar porque la cantidad de artículos que uno puede leer sobre este tema realmente te agobia porque la producción es diaria, ¿no? Es impresionante todo lo que se está discutiendo al respecto. Yo arranco respondiendo a la pregunta de esta noche diciendo que nueva Guerra Fría no, competencias estratégicas. De esta manera resumo en gran parte lo que voy a decir. En una frase memorable, Raymond Aron caracterizó a la Guerra Fría como una paz imposible, una guerra improbable. Yo, inspirado en Aron, hace poco escribí un articulito tratando de encontrar una fórmula que pudiera captar los términos básicos de esta relación y, en definitiva, lo que va a definir la alta política en las próximas décadas. Y la fórmula que propuse es competencia inevitable, cooperación imprescindible. La semana pasada, Joseph Nye, el profesor de Harvard, propuso una fórmula aún más escueta, habló de rivalidad cooperativa, construyendo un oxímoron que él mismo reconoce. Y si uno lee lo que publican los chinos, que dicho sea de paso, publican a lo loco, porque además es mucha gente que maneja mucho la teoría de relaciones internacionales porque son equipos que han trabajado y se han formado en Estados Unidos básicamente. A mí me tocó como estudiante de doctorado compartir con los primeros chinos esta formación que recibieron en Estados Unidos, por lo tanto manejan una literatura, es la misma que manejamos nosotros. Escriben muchísimo sobre esto, por supuesto, y hablan, por ejemplo, de paz inquieta o de interdependencia competitiva, y uno así podría ser, tanto de uno y otro lado. Entonces hay intentos de acuñar fórmulas que procuren describir las características de esta relación y, en definitiva, del orden en el que vamos a ver. Yo creo que con independencia de cómo se la formule, tanto en China como en Estados Unidos, se acepta que esta competencia será intensa, será holística, será de largo plazo, aunque se ofrecen, como es obvio, distintas perspectivas sobre sus modalidades futuras. Yo, de manera muy estilizada, porque además siguiendo lo que proponía Diego de hablar corto y tener más tiempo para la discusión y después por ahí meter otras cosas, voy a poner el énfasis solo en 2 aspectos. Uno es la estructura y carácter del orden internacional emergente del que se desarrollará esta relación. Y segundo, las causas que tanto alientan como atenúan esta competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Comienzo rápidamente con el orden. Si observamos la distribución material de poder y trabajamos con el esquema clásico de polaridades sistémicas, es claro, me parece, que el orden internacional emergente será bipolar por muchos. Y digo bipolar porque habrá solo 2 superpotencias, 2 estados significativamente superiores al resto en términos de toda la gama de atributos de poder. Esto no implica desconocer
por cierto, el papel que pueden jugar otros actores relevantes, como es el caso de Rusia, que siempre aparece cuando uno habla de polaridades, o de la India, o de la Unión Europea, si es que mantiene su unidad, pero claramente cuentan con menos atributos de poder y están muy lejos de alcanzar la condición de superpotencia, si es que alguna vez lo logran. Alguna literatura habla de multipolaridad altamente desequilibrada para describir este orden, pero en definitiva están diciendo lo mismo, están diciendo que hay dos que son mucho más grandes que los demás. Y quienes hablan de multipolaridad, por otra parte, que suelen hacerlo muchas veces para criticar la unipolaridad como una condición o una estructura sistémica no deseable, ¿no? Y es una manera también de criticar a Estados Unidos y su momento unipolar durante la Guerra Fría, algo que hacen todo el tiempo, por ejemplo, Xi y Putin, o se habla de multipolaridad para asignarse un lugar como polo, ¿no? Ya sea como un polo regional, como lo hacía Brasil o como lo hace hoy la India, o se habla de la multipolaridad porque se parte de un supuesto de que esta multipolaridad como estructura de poder sería más estable, más beneficiosa, más justa que la bipolaridad, un tema que da lugar a múltiples y eternas discusiones en la literatura teórica sobre relaciones internacionales. Por ejemplo, nuestro embajador en China acaba de decir, hablando sobre las bondades de nuestra relación con China en un mundo bipolar, que la Argentina cree en un mundo multipolar como si la multipolaridad fuera una cuestión de creencias y no una cuestión que tiene que ver con la forma en que está distribuido el poder entre los. Listo, entonces mi primer punto es, vamos a tener un orden bipolar. Mi segundo punto, y a diferencia del orden de la Guerra Fría, creo que es altamente probable que este orden bipolar que se está gestando no sea polarizado. Y entiendo por tal una condición sistémica de no adscripción de los estados menores, ya sea forzada o voluntaria, a uno de los polos. Todo indica que el orden internacional tiende a una baja polarización, esto es, un orden en formación sin divisiones rígidas, sin bloques, en todo caso por varios años por venir, y en el que la gran mayoría de los estados tenderá a buscar formas diversas de no polarizarse. Dicho de otro modo, a no plegarse a China o Estados Unidos sin que esto implique necesariamente equilibrio. Por cierto, la condición de posibilidad de la no polarización depende en sustancial medida de la forma en que se relacionen China y los Estados Unidos y, en definitiva, del carácter que le impriman a la bipolaridad. Si se escala este vínculo en términos de una mayor confrontación, obviamente las condiciones de no polarizarse tienden a disminuirse, como pasaba en los años de la Guerra Fría, cuando esta confrontación adquiría un alto nivel de rigidez. Entonces, en este sentido, yo creo que podríamos imaginar dos situaciones opuestas en términos de tipos ideales en el marco de un continuo. En un extremo, podríamos imaginar una bipolaridad rígida que implica alta confrontación, mínima cooperación, desacople económico, fuerte choque de ideas y valores y formación de bloques o de fuertes coaliciones con estados subordinados. Este escenario no descarta la posibilidad de una guerra. Taiwán siempre aparece como el principal detonante probable de esta guerra, y hasta el uso limitado de armas nucleares. Insisto, ese es el extremo de un continuo, ¿verdad? La bipolaridad súper rígida. En el otro extremo, puede imaginarse una bipolaridad flexible, cercana a lo que llamamos un escenario de distensión en el marco de la Guerra Fría, en el que Estados Unidos y China acentúan su interdependencia. Continúan comerciando e invirtiendo en sus respectivas economías, no desafían la legitimidad del orden político del otro y evitan la competencia ideológica, cooperan para hacer frente a los desafíos globales y establecen reglas de coexistencia efectivas para evitar o disminuir conflictos en materia geopolítica y tensiones en el campo de la seguridad. Una manera entonces de imaginar dos situaciones extremas del curso de esta competencia entre Estados Unidos y China. Por cierto que si uno se mete en la literatura hay perspectivas muy distintas sobre todo esto, como lo adelanté al comenzar este proceso. Digo cuál es mi apuesta. Mi apuesta por ahora, insisto en el por ahora,
es un escenario más volcado en este continuo de rigidez y flexibilidad de al lado de lo flexible, esto es hacia el lado de lo flexible, en el que los temas económicos y tecnológicos constituyen el núcleo de la competencia entre dos economías que siguen fuertemente integradas, en el que las dos partes mantienen, a pesar de sus diferencias, altos niveles de interdependencia económica, comercial y financiera. En breve, y a diferencia de la Guerra Fría, aquí no está en juego la naturaleza fundamental del orden, sino mercados, ventajas tecnológicas, normas y reglas en materia de comercio, empleo, propiedad intelectual, etc. Aquí, partiendo de una visión, yo diría, de cuño muy liberal en relaciones internacionales, la interdependencia debería operar como un factor de moderación de la competencia. Recordemos, y creo que esto es muy importante, Diego señala muchas veces este factor, que para China un orden liberal de libre comercio sigue siendo fundamental. Esto está en el corazón de la Ruta de la Seda, está en el corazón de la Asociación Económica Integral Regional que se firmó en noviembre del año pasado con 15 países, ¿verdad? Y también recordemos que 144 países del mundo tienen como principal socio comercial a China, de los 192 reconocidos por Naciones. Como señala Zhao Zuetong, como ven, estoy leyendo bastante producción académica china, que es uno de los analistas más influyentes hoy en China, dice, dado su entusiasmo e interés por la economía global, la imagen de una China revisionista es engañosa. La cautela, no la asertividad o la agresividad dominará la política exterior de China en los años que vienen. Bueno, dicho esto, yo me permito agregar a la opinión de Zhao que la agresividad y la asertividad de la política china va a estar esencialmente reservada a su vecindario inmediato, donde el gobierno de Xi avanza sin pausa en su objetivo de transformar a China en una potencia hegemónica regional, algo que choca de frente con el principal objetivo de la estrategia de seguridad de Estados Unidos de siempre. ¿Y cuál es este objetivo? Evitar que surja, como ellos lo ponen, un peer competitor, esto es, un competidor par. Esto llevó a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial para evitar la hegemonía alemana, a la Segunda Guerra Alemana para evitar la hegemonía alemana y la hegemonía de Japón en Asia, y también fue la clave que definió su accionar frente a la Unión Soviética en la Guerra Fría. Evitar que haya otra potencia hegemónica regional. Si lo va a poder hacer con China, esto obviamente abre un paraguas de dudas fenomenal, porque nunca le ha tocado enfrentar a un actor de este tamaño y con esta acumulación progresiva de poder. Por lo tanto, yo creo que si bien el foco de esta competencia va a estar por ahora, insisto, en el plano económico-tecnológico, y esto se fundamenta, por otro lado, como dije, en esta enorme e inédita interdependencia económica entre los dos países, no hay que descartar un progresivo deslizamiento hacia temas de naturaleza geopolítica. Taiwán y el Mar del Sur de China siempre aparecen como principales asuntos de conflicto potencial que pueden cambiar el orden de prioridades de la agenda bilateral y poner en el centro de la escena a las cuestiones de seguridad. No digo que esto va a pasar ahora ni mañana, pero esto es una tendencia que obviamente hay que observar con mucho cuidado. Bueno, además entonces de este rasgo de bipolaridad y esta tendencia a una baja o nula polarización, yo agregaría otro tercer elemento que me parece muy importante cuando uno quiere caracterizar la relación China-Estados Unidos y un poco tratar de vislumbrar hacia dónde puede ir, no ya poner el acento en su estructura material, como acabo de hacer, la estructura material de esta relación, pensando en la distribución de atributos de poder, sino la estructura de ideas y valores que hay en esta relación y al tipo de intersubjetividad que ella puede llegar a generar entre las partes. En este aspecto, yo tomo y vuelvo a basarme en Aron, su clásica distinción entre sistemas internacionales homogéneos y heterogéneos, para sostener que el orden global en el que viviremos pertenecerá a la categoría de los sistemas heterogéneos. Esto es un sistema en que los estados, en este caso los dos estados dominantes, no obedecen al mismo concepto de la política,
están organizados de acuerdo con principios diferentes y proclaman valores en gran medida contradictorios. Entonces, ese es un aspecto también central de esta estructura del orden emergente. Hay una heterogeneidad, pero también quiero marcar que este conflicto de ideas y valores no presenta el carácter irreductible del de la guerra. Alimenta la rivalidad, esta diferencia, esta heterogeneidad, pero con menor peso que el conflicto ideológico de la Guerra Fría, en que el otro era visto como una fuente del mal y como el enemigo a vencer. Ahora, algo que me parece muy interesante en esta diferencia de ideas y de valores es que la superpotencia que se sigue definiendo como ideológica es los Estados Unidos. Estados Unidos rescata ahora con Biden el internacionalismo liberal, que obviamente había sido denostado por Trump, pero en un momento en que ya no vive su hora de gloria, ya no estamos en los años 90, ¿verdad? En el sentido de que ese era el rumbo de la historia, está la Fukuyama, pero obviamente este internacionalismo liberal va a pesar en el vínculo con China, sobre todo en los temas que tienen que ver con democracia y con derechos humanos. Dicho esto, también reconozco que los imperativos de seguridad van a moderar este internacionalismo liberal y en gran medida este internacionalismo liberal se va a subordinar a los imperativos propios de una rivalidad en los temas que tienen que ver con estos temas que acabo de mencionar, democracia, derechos humanos y con los temas ligados más a la agenda de seguridad. China, a diferencia de Estados Unidos, aparece como la superpotencia agnóstica. No es una superpotencia que aparece como ideológica porque además no ofrece ni se organiza en términos de una ideología con pretensión de universalidad. Como dicen los propios chinos, los dirigentes chinos, los académicos chinos, en el sentido de un consenso de este fenomenal, China se define como una potencia westphaliana, una potencia soberanista. El principio aquí es vivir y dejar vivir, algo que por supuesto es absolutamente funcional, esta concepción de identidad westphaliana a sus objetivos también de política interna, porque como todos sabemos, si algo caracteriza a lo westphaliano es el derecho a la no injerencia, el derecho a la no intervención externa. Esto, por otro lado, a mí no me llama la atención porque es algo que cabe esperar, que uno puede esperar de toda potencia en ascenso. Esto es una potencia en ascenso, tiende a ser, como decimos en relaciones internacionales, tiende a organizarse, tiende a ser westphaliana. Muy bien. Ahora bien, China es agnóstica, China se define como westphaliana, pero también es cierto que su capitalismo estatal y su gobernanza autoritaria, si bien no se presenta como un modelo a exportar, es un modelo que está siendo visto con simpatía por mucha gente en todas partes, porque obviamente están poniendo el acento en los éxitos económicos, en el crecimiento brutal, en la reducción de la pobreza, y hasta como una especie, obviamente, hecha esta lectura como un camino a seguir en un momento en el que la democracia liberal, como todos sabemos, está viviendo una fase muy complicada en todo el mundo, está siendo arrastrada por lo que hoy se denomina la tercera ola de la autocracia. Muy bien. Entonces yo creo que este componente heterogéneo es un componente importante para tratar de comprender esta rivalidad y obviamente hay que considerarlo junto con la estructura del poder internacional. Y yo creo que lo que uno puede ver es que si bien esta oposición de ideas y valores no puede compararse con la que había en la Guerra Fría, es una oposición que si se trata de hacer analogías tiende a parecerse más a la oposición fascismo, comunismo y democracia propia de los años 30 del siglo pasado, y esta oposición precisamente es la que está rescatando en gran medida hoy el gobierno de Biden, que como todos sabemos está trabajando con un clivaje como eje ordenador de su política exterior en gran medida, y este clivaje es democracia versus autoritarismo, porque es cierto que en Estados Unidos mucha gente supone que si China alcanza su condición de superpotencia, bueno, va a poder ejercer una influencia mayor en favor del autoritarismo en el mundo. Esta es una visión, obviamente todo es discutible, pero es una visión que está siendo cada vez más fuerte, se está sentando cada vez más en Estados Unidos. Síntesis para terminar, una competencia inevitable que obedece en primer lugar a la redistribución de poder,
material entre China y Estados Unidos. Teoría e historia de transiciones de poder nos marcan en gran medida lo que va a pasar. Esto es uno que sube, otro que baja, un orden internacional que entra en desequilibrio, y esto desata una competencia inevitable por control de territorios, por influencia en la conducta de los otros para alcanzar intereses propios y por el control y el ejercicio de influencia sobre la economía mundial. Esto es lo que está a juego. Esto es una típica competencia entre grandes poderes que tiene que ver fundamentalmente con esta redistribución de poder y esta nueva estructura de relaciones bilaterales que evoluciona, como señala el experto Joan Pen desde Beijing, que evoluciona de superpotencia versus poder mayor a una estructura de coiguales en la que China es todavía el número 2, pero será indudablemente el número 1 en la percepción que tiene la dirigencia china, porque la percepción que hay es que esta vez sí, en serio, el viento del este sopla más fuerte que el viento del oeste. Y este proceso de redistribución de poder impacta de una manera muy fuerte en las grandes estrategias de los dos. Estados Unidos ya ha tenido que abandonar, esto ya viene de los últimos tiempos de Obama, del segundo mandato, ha tenido que abandonar su estrategia de engagement de China, una estrategia absolutamente inviable, y obviamente ha tenido que redefinir su gran estrategia ya más en términos de contención clásica. Los propios chinos hablan del post-engagement como estrategia de Estados Unidos, y China ha ido dejando progresivamente de lado su gran estrategia de ascenso pacífico para cambiarla por una estrategia de rejuvenecimiento que tiene que ver con su acumulación de poder y con una expresión nacionalista expansiva que es propia de todo poder en ascenso, y con su objetivo de restaurar, fíjense que digo restaurar, su posición de poder dominante, de poder hegemónico regional en el este de Asia. Bueno, yo pararía acá para tener mucho más tiempo para la discusión. Tengo cosas para decir sobre el impacto de esto en América Latina, pero me parece que mejor paro acá para darle lugar a Diego y después iniciamos nuestro debate, nuestro intercambio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente presentación, muy objetiva y analizada. Vamos ahora sí al embajador Guelar, y después iniciamos la temporada de preguntas y comentarios. Diego Guelar. Bueno, un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, y desde ya escuché con mucha atención el desarrollo de la ponencia de Roberto, que me parece muy centrada, muy equilibrada y muy docentemente descriptiva, además de lo que está ocurriendo, que es muy importante porque dista de muchos de los comentarios que hay a nivel periodístico, y vemos todo el día un bombardeo de juicios periodísticos sobre la nueva Guerra Fría, entre comillas, y esto hay que salir de esa trampa. Esto me parece como complemento, que realmente no tengo, así que me gustaría nada más complementarla por la limitación de tiempo. Si mi complemento desvirtúa, después le voy a pedir a Roberto que me corrija, por supuesto, y que me pegue todo lo que considere necesario. Pero en el sentido complementario, primero es entender de dónde venimos, por qué no es una guerra fría, porque la Guerra Fría ya ocurrió y fue el fin de un periodo lanzado en 1815 en el Tratado de Viena, en el gran encuentro posterior a la Revolución Francesa y a la aventura napoleónica, que marcó de alguna forma un intento de reordenar el mundo con el restablecimiento del Ancien Régime. Y ahí se establece un sistema que desarrolla muy bien Henry Kissinger en su obra sobre los equilibrios de poder, cómo tendían a armar distintas ententes, ejes, coaliciones, etcétera, para neutralizar el poder de los otros. Entonces, había una tendencia al armaje de bloques, y cuando esos bloques perdían la condición de equilibrio, se producía la guerra, a veces
más regional, hasta que se produce la Primera Guerra Mundial, en que rompe el sistema de esos bloques, y después la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente la Tercera Guerra Mundial, que es guerra, y yo creo que la guerra hay que darle un sentido preciso. La guerra cuando empiezan a sonar los tiros. O sea, si no hay tiros, no hay guerra. O sea, hay un componente militar ineludible para... hay más cosas además de los tiros, pero tiene que haber tiros, a mi juicio, para que haya guerra. En el caso de la Guerra Fría había un claro componente ideológico, era el capitalismo versus el comunismo, había un enfrentamiento militar y, por supuesto, como cuando se da un conflicto que tiene componente ideológico y tiene componente militar, aparece una base económica. Sería imposible que no la hubiera. Pero tuvo una característica muy especial, a diferencia de las otras dos. La Segunda Guerra, el dato de la llegada americana a la tecnología nuclear y muy rápidamente a la soviética hizo que se estableciera claramente una frontera llamada por Winston Churchill la cortina de hierro, donde había concentración de ojivas nucleares de un lado y concentración de ojivas nucleares del otro. De un lado se llamaba la OTAN, del otro se llamaba el Pacto de Varsovia. Se cruzaban esas ojivas que eran de mediano alcance, o sea, no podía llegar, si bien los grandes actores de esa guerra eran Washington y Moscú, no llegaban, no había cohetería de largo alcance. Entonces apareció un escenario que era Europa Occidental, Europa Oriental, y la posibilidad de cruzarse en potencia nuclear en territorio europeo. Pero como no había ganador, se neutralizó esa posibilidad nuclear y el escenario entre Estados Unidos y Rusia pasó a ser el mundo, no entonces el sector directamente afectado por la balística europea, sino que pasó a ser América Latina, África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, y con armas convencionales. Entonces sí fue un acuerdo importante entre las dos superpotencias que tenían una guerra y dijeron no vamos a desarrollar nuestro conflicto en el centro del conflicto, porque ahí se termina, no va a haber ganador, lo desplazamos a la periferia y ahí aparece Cuba y alrededores, aparece Angola, Argelia y alrededores, aparece Vietnam y alrededores, y Norcorea. Entonces eran los puntos álgidos y el enfrentamiento Israel-Palestino en Medio Oriente. Ese escenario es un escenario de armas convencionales por acuerdo entre las dos potencias. En un momento aparece una ventaja estratégica de la Unión Soviética cuando logra poner pie en Cuba y logra poner sus misiles que sí llegaban a Washington. O sea, no llegaban desde Europa central o oriental o desde Moscú, pero sí llegaban desde Cuba. Esto generó el momento más crítico de la Guerra Fría. ¿Y cómo se salda? La verdad, con la exigencia, al margen de lo que dicen las películas, el dato central fue que fue un gran éxito soviético, porque previo a que tuvieran base los rusos o los soviéticos en Cuba, los americanos habían hecho base en Turquía. Y entonces tenían misiles que desde Turquía llegaban a Moscú. Eso era muy grave porque rompía ese equilibrio nuclear. La condición de los soviéticos en ese momento fue: si ustedes quieren que yo saque las bases misilísticas en Cuba, tienen que desmontar las bases misilísticas en Turquía, cosa que los americanos hicieron. Con eso entonces se volvió al equilibrio, o sea, ni los americanos podían llegar a Moscú desde Turquía, ni los rusos podían llegar a Washington desde Cuba. Eso era como jugaba la Tercera Guerra Mundial, con un posicionamiento en lo que fue el tercer mundo, los no alineados, donde
la Unión Soviética tuvo una política más inteligente. Si bien buena parte del no alineamiento era jugar un equilibrio entre Moscú y Washington, lo que hicieron muy hábilmente los soviéticos fue transformar en aliados. Mientras la geopolítica norteamericana planteaba que los no alineados o el tercer mundo era un enemigo de los Estados Unidos, los rusos tuvieron la habilidad de transformarlos en aliados y no en enemigos, con lo cual tuvieron un desplazamiento de influencia extraordinariamente grande en Cuba, en Latinoamérica, en África, en India, en el sudeste asiático. Recuerdo que el gran apoyo a Vietnam no fue China, sino que fue Rusia. O sea, la guerra de Vietnam fue una batalla centralmente donde ganó el imperio soviético al imperio norteamericano. Ahí aparece un dato que desequilibró y que yo creo que fue el antecedente para romper al imperio soviético, que fue China, cuando Mao se desliga de la influencia y el patronazgo de la Unión Soviética y elige el enemigo lejano. Es decir, entre el enemigo lejano y el enemigo cercano Rusia, el enemigo lejano Estados Unidos, empiezan los famosos partidos de ping-pong, acerca la política a un acuerdo con los Estados Unidos, y yo creo que de ahí empieza a realmente desmoronarse el imperio soviético. Esa movida Kissinger-Nixon con Mao de ambos lados desestabilizan al imperio soviético y compensa el enorme triunfo que había tenido Rusia en la derrota americana en Vietnam. Es decir, en ese mundo de los bloques había estos movimientos interbloques que finalmente terminan en la etapa de Reagan, cuando Reagan amenaza con la muralla, no me acuerdo cómo se llama, la pantalla nuclear, o sea, la posibilidad, porque ya se habían generado en los 80 misiles de larga distancia, es decir, sí podían llegar de Estados Unidos hasta Rusia y de Rusia a Estados Unidos, pero cuando lanza el proyecto de esa muralla espacial por el cual iba a neutralizar a los cohetes soviéticos, la Unión Soviética no podía sostener hacer lo mismo y ahí se desploma el imperio soviético y gana el imperio norteamericano, porque ahí sí la ventaja de tener, por un lado, misiles de larga distancia y poder establecer esta protección, esta pantalla nuclear, y por el otro lado los rusos, que tenían más cohetería de larga distancia, pero no podía evitar el ataque norteamericano. Ahí eso fue la caída del muro, el derrumbamiento del imperio soviético, el triunfo norteamericano. Todo esto tiene el nombre de Guerra Fría. Lo traté de juntarlo todo, pero volver a llamar Guerra Fría esto que nos está ocurriendo en otro siglo, con otros protagonistas y con otro escenario, es ridículo. Entonces tenemos que desprendernos, podemos utilizar distinta terminología. En mi caso lo tiendo a llamar más una negociación caliente, que reitero como concepto lo mismo que dice Roberto, ¿no? O sea que hay un estado de negociación con picos de tensión que puede incluir aspectos militares, pero esto es lo que estamos viviendo. ¿Cómo se va a desarrollar este tema? Bueno, ahí me sumo a su principio. Esto puede evolucionar para un lado, puede evolucionar para el otro, puede ir a la mayor síntesis global, de mejor convivencia, de intersociedades. Hoy se anunció, por ejemplo, que un laboratorio muy importante chino acaba de firmar con Pfizer para hacer la vacuna de Pfizer en China. Cosas que uno cree en la teoría del gran enfrentamiento, como Pfizer haciendo vacunas con los chinos. Creo que vamos a ver de todo. Vamos a ver, a mi juicio, Huawei abriendo su accionariado con accionistas europeos, indios, brasileros, etc. Entonces, uno va a ver cómo va a haber una activa transnacionalización que va a generar la posibilidad en lo económico de síntesis económicas, tecnológicas, etcétera, que van a aflojar las tensiones.
Eso es una vía, pero también está la otra. Es decir, hay una tendencia muy clara en la administración Biden, que no tuvo la administración Trump, de poner eje en el viejo faro americano de la defensa de las libertades, la democracia, etc. Entonces, poner énfasis en la mayor diferencia que existe con China, que no es económica ni financiera, sino sí tiene que ver con cuestiones filosóficas, donde en el pensamiento oriental, en el pensamiento chino, la democracia de Aristóteles y de Platón y todos sus sucesores no tiene absolutamente nada que ver. En China la filosofía es caos u orden, nosotros las definimos por dictadura o democracia. Entonces acá la diferencia es muy grande. Si ponemos énfasis en esa versión, bueno, la situación en Xinjiang, 1 millón de personas en campos de entrenamiento, la situación enormemente tensa, y creo que se va a tensar más en Hong Kong, la situación en el canal y la relación con Taiwán. Estos hechos, si uno les da más oxígeno a ese conflicto, aumenta la posibilidad de conflictos y con ribetes militares que van a agudizar la tensión entre estos dos rivales que ya no tienden a generar bloques, sino que ya están disputando globalmente. No hay un bloque chino y un bloque norteamericano. China está desarrollando una moneda, tanto la virtual, el Bitcoin, como su renminbi o yuan, para hacer una moneda igual que el dólar o que el euro. No está generando una moneda regional. Entonces está buscando una edición universal. Por ahora no es ideológico. Pero un dato muy importante, que por primera vez en el 19º congresos del Partido Comunista que se hacen cada 5 años, hay un par de frases en un largo documento, año 2018, hay que ver en el 2023 qué dice, pero donde plantea por primera vez que el sistema político chino es una alternativa, y lo dice así. Y esa alternativa efectivamente suena muy interesante para todo el área Asia-Pacífico, tiene un público en los países de Oriente, pero por otro lado, muchos fracasos en la inclusión social en Occidente, América Latina, África y la propia Europa, donde el autoritarismo que plantea que los resultados están por arriba de la instancia de la ideología democrática, acá lo vemos en la Argentina hoy como debate, ¿no? Cuando estamos diciendo ya no rige el sistema de constitucionalismo liberal, funcionarios no electivos no pueden controlar, llámese Corte Suprema, a los electivos, llámese Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Entonces empieza a aparecer un dato que yo personalmente espero que no crezca, pero esto tendremos que verlo hasta qué punto el dato pragmático de sistemas de inclusión por efectividad autoritaria o autocrática como un valor superior a la propia democracia, división de poderes, independencia de la libertad de prensa, etc. Yo creo que eso no va a ser así, pero hoy no podemos dejar de plantear que estos son caminos que hay que seguirlos y seguirlos con mucho cuidado en términos de su desarrollo futuro. Y paro también aquí entonces, y muchas gracias por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Guelar. Bueno, tengo algunas preguntas anotadas. Tengo primero a Paula Mahler, que no sé si quiere hablar o yo le leo, es una pregunta vinculada a América Latina, pero tal vez puede hablar. ¿Está ahí? No está. Bueno, la pregunta se refería a si podía ampliar qué consecuencias o qué aproximación tendrían que tener los países latinoamericanos frente a esta competencia estratégica. Decía, mientras lo escuchaba Roberto Russell, me preguntaba sobre la influencia para América Latina
de manera que le pediría a Russell que ahonde en esa dirección. Por favor, doctor Russell. Sí, con mucho gusto. Bueno, este es un tema obviamente complejo y largo, pero yo creo que, digo, para arrancar, ¿no? Por lo menos hay 3 efectos que yo veo muy concretos y que valen más para el Cono Sur que para América Latina, porque este juego obviamente es un juego distinto para la América Latina del Norte, como la solía llamar un colega, Carlos Rico, en relación con lo que es la América Latina del Sur, ¿no? Que como todos sabemos, México juega un partido muy distinto al que jugamos nosotros, por obviamente su relación con Estados Unidos. En términos generales, lo que uno podría decir es que uno de los efectos de esta competencia es que gran parte de las relaciones bilaterales de cada país de América Latina con China o con Estados Unidos van a estar contaminados por esta competencia, como pasaba en gran medida en los años de la Guerra Fría. Yo creo que además aquí se va a acentuar por la naturaleza de la competencia y por los temas que están. Y además, esta contaminación va a tener un efecto importante en términos de impacto y de grieta en las sociedades que ya están muy divididas. Esto va a tener un impacto en la política interna. O sea, no solo se contamina la vinculación, sino que esta contaminación llega también a los sectores que están en distintas posiciones en sociedades. Lo segundo es que se va a convertir en el principal driver general de la política exterior de Estados Unidos hacia la región. Ciertamente, hay drivers específicos, país por país, obviamente en el caso nuestro, hoy un tema central en la relación del tema financiero, pero estoy hablando de un driver general, ¿sí?, que va a marcar en gran medida la definición de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, porque esta competencia económica tecnológica, cuyo foco es ese, como acabamos de decir, tiene un componente geopolítico muy importante para Estados Unidos en la región, porque no olvidemos que la región para Estados Unidos ha sido un área de influencia o un área donde ejerció su hegemonía regional, obviamente hoy debilitada, pero obviamente sigue dispuesto a dar batalla, y por primera vez se encuentra con un otro extrarregional, porque este es un tema de siempre en la historia de Estados Unidos con los actores extrarregionales, pero nunca con un otro en un vertiginoso ascenso, con un tamaño como el que tiene China, y con un país que tiene una complementariedad muy grande con varios países de la región. O sea que acá viene una batalla muy distinta, y por esta razón vemos a tanta gente hoy en Estados Unidos, sobre todo gente que pertenece al estamento militar o que pertenecen al Departamento de Estado, que son quienes hoy están diseñando más la política exterior hacia la región, muy preocupados por cómo esta competencia va a llegar a América Latina. Algunos incluso exageran y dicen que esto va a convertir a América Latina en una prioridad para Estados Unidos, cosa que yo descarto, pero evidentemente esto me lleva al tercer punto, que tiene que ver con el efecto de la competencia en la región, y es que hay una incidencia en la forma en que se establece la relevancia relativa de América Latina, tanto para Estados Unidos, para China, pero básicamente en esta etapa para Estados Unidos. Mi hipótesis aquí es que esta región, que no es una prioridad para los Estados Unidos y que no va a ser una prioridad para Estados Unidos, sí puede llegar a aumentar sus niveles de atención y sus niveles de relevancia relativa por la injerencia creciente de China en el área. Y esto es muy claro en los países del Cono Sur y es muy claro y va a ser muy claro en el caso de la relación específica de Estados Unidos con la región. Así que yo resumiría, para tener un approach general a la pregunta, en estos 3 efectos de la competencia de China y Estados Unidos en la región. Si tengo tiempo, después avanzo un poquito más. Sí, Diego, ¿querés contestar sobre el tema también? Sí, pues yo creo que es muy importante este tema. Totalmente
con Roberto, le agrego el dato que esa relevancia tiene mucho que ver con la posición adoptada con Estados Unidos de plantear el tema. Es decir, muy explícitamente en el discurso de la relación hacia América Latina dice: no queremos que tengan relaciones con China. Es malo el observatorio, cuidado con los créditos, porque de los créditos viene el control de la economía. Algo así como acepta las exportaciones de materias primas, hasta ahí llega, pero cualquier otra cosa que no sea exportar carne, minerales o granos, eso está permitido, entre comillas, pero cualquier otro sistema de relacionamiento empieza a aparecer como la presencia de esta superpotencia. Esto planteado explícitamente por Estados Unidos. ¿Por qué digo eso? Porque eso no está en el discurso chino, se lo digo como después de venir de hace poco tiempo de China. Para los chinos no hay ningún mensaje que diga no operen con los americanos, no acepten licitaciones norteamericanas, no acepten créditos norteamericanos. No existe ese discurso. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio de superioridad. No hay nada que pueda plantear Estados Unidos para frenar esto. Yo creo que está mal el eje, creo que se equivoca Estados Unidos al plantear eso, porque es tan atractiva la oferta, no solamente comercial, que de ninguna forma Estados Unidos puede empardar, sino además la propuesta, tanto a nivel de comunicaciones, en el caso 5G, la propuesta de apoyo en grandes obras de infraestructura, con financiamientos multimillonarios. Ese tipo de propuestas, Estados Unidos está a la defensiva. No dice, no acepten propuestas de financiamiento o tecnológicas en la hidrovía, porque acá viene esta empresa americana y está en condiciones de competir. No hay propuesta. Acá hay un problema muy serio de que no hay ofensiva. Entonces dicen, no acepten a Huawei en la licitación, no en la adjudicación, directamente en la licitación, porque va a haber un control informático desde Beijing, como si el server de Internet no estuviera en el Pentágono, ¿no? O sea, parece ser que los chinos descubrieron el espionaje, cuando todos sabemos que tenemos abierto el celular y saben todo sobre nosotros, sin que intervengan los chinos. Entonces, esta propuesta casi peca de ingenuidad. Si vemos la realidad hoy, vemos que Chile, y uno no puede creer, por supuesto, que Piñera sea un infiltrado comunista en Chile. Su primer socio comercial es China, y lo mismo para los brasileños, para Uruguay, que tradicionalmente disputaba si el primer socio era Argentina o Brasil. No es ni Argentina ni Brasil. Es China. Entonces, vemos cómo, pero en la práctica del Mercosur real se prueba que se puede tener muy buena relación con Washington sin ningún debate ideológico, y se puede tener una buena relación comercial, financiera, etcétera, con China. Lo estamos practicando, que no tenemos que, en la Argentina inmediatamente tenemos que optar entre China y Estados Unidos, el debate de los valores. No, yo creo que en términos de valores nosotros no debatimos los valores occidentales con China, porque además China no nos plantea alterar la democracia, que incluyamos en los frentes de todos o de Juntos para el Cambio, que son dos chistes, pero no nos imponen a ninguno de los dos chistes el Partido Comunista Chino como un integrante, y pelean en la lista o en la interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, o las que hay en el frente de todos, si hay, y creo que no hay interna, porque hay claramente un liderazgo muy eficaz. Pero no hay, el embajador chino no va a decir, bueno, a ver si me ponen a fulano o a sultano en la lista, tercer diputado, cuarto concejal. No aparece eso de ninguna manera. Entonces, yo creo que en eso los chinos van muy confiados, van muy tranquilos, en una política sin tiempo, de presencia muy importante en la región, y Estados Unidos, de la mano de este criterio de decir, no hagan cosas con
con los chinos, creo que están equivocando su estrategia, por lo cual vamos a ver, a mi juicio, un crecimiento de lo que ya es una potencia extra zona muy importante, el crecimiento de China y su influencia todavía, veremos lo que pasa en el futuro, sin que se mencione ni la palabra política, ni la palabra partido político, ni la palabra ideología. Una pregunta que les hago a los dos para contestar muy brevemente en relación con esto. ¿Qué otro país de la región de Sudamérica, de tamaño más o menos parecido, equivalente a Argentina, de pronto Colombia o Perú, o no Brasil porque es una potencia más importante, o Chile, tiene para ustedes una política a seguir o inteligente frente a las dos potencias en nuestra región? Diego. Roberto. Mira, yo creo que estamos jugando un partido que recién empieza, ¿no? Porque, digamos, todo esto se ha ido acelerando y esta aceleración tiene que ver con el ascenso vertiginoso de Chile. Estamos realmente en un momento en que tenemos que plantearnos opciones estratégicas. Y para eso, obviamente, necesitamos ciertos consensos. En este caso me voy a referir a la Argentina, que no tenemos. Yo no quiero caer en la tontería de decir, bueno, esto viene muy complicado, hace falta diplomacia en serio y qué sé yo, entonces pongámonos de acuerdo y avancemos en una opción estratégica súper consensuada, porque yo creo que esto no va a pasar, lamentablemente, ¿no? Este es otro tema que lo dejo aparte, pero me parece muy clave para pensar el futuro de la relación nuestra, tanto con China como con Estados Unidos. Yo no hablaría hoy de ejemplos a seguir, porque además pensemos cómo está la región, ¿no? Acá no se salva casi nadie. En todo caso, uno podría pensar, bueno, Chile tiene una política más coherente, más equilibrada, de lo que acaba de citar Diego. Bueno, puede ser. No tomaría nunca el caso de Brasil, como acabas de decir, ¿no? Pero a mí me parece que las opciones que claramente se nos presentan son opciones que tienen más que ver con estrategias que vinculen acomodamiento de oposición con mucha inteligencia. Pasa que yo tengo acá mis dudas de si vamos a ser o no capaces de hacerlo. Tal como estamos, tengo mis dudas, porque además, obviamente, no somos capaces de enfrentar temas que quizás sean más sencillos que este. Pero este es el gran dilema que vamos a tener que enfrentar, cómo posicionarnos frente a los dos, donde queda claro que el plegamiento a uno es absolutamente perjudicial. En el caso de China sería un suicidio, digamos, plegarse solo a Estados Unidos, porque obviamente hay una complementariedad económica con China que para nosotros es vital y que se extiende por supuesto, a otros países asiáticos. Y un plegamiento a China sería muy peligroso, dado cómo Estados Unidos está definiendo su vínculo con la región. Obviamente, esto no va a pasar inadvertido por un país como Estados Unidos, tal como se está planteando nosotros. Por lo tanto, hay que hacer un equilibrio que, como dije, no necesariamente implica equidistancia, porque va a tener que definirse el vínculo tema por tema. Yo creo que hay que hacer este tipo de ejercicio. Y es un vínculo selectivo que tiene ciertas categorías. Por ejemplo, en el caso de derechos humanos y democracia, si bien China obviamente no interviene en este punto en el sentido de que influye qué tipo de política interna uno tiene que seguir, bueno, hay ciertas dimensiones con esto que nos ligan más a Occidente, que uno no puede mirar para otro lado, pero tampoco hay que adquirir un perfil excesivo en estos temas, porque esto no lo hace nadie. Ni siquiera Estados Unidos lo va a hacer. Por eso yo hablé cómo se van a subordinar ciertos imperativos propios del liberalismo internacional a los condicionamientos de seguridad. Entonces, si esto le va a pasar a Estados Unidos, bueno, ¿por qué nosotros vamos a entrar en un juego que nos lleve a tomar posiciones quizás muy extremas en el tema? Así que yo diría que este es el gran dilema que enfrentamos, es un dilema que también enfrenta Europa, es un dilema que enfrentan claramente países como Australia. En Australia este es un debate fenomenal, porque obviamente tienen presiones de los dos lados. Bueno, vamos a vivir con esta realidad. Y enfrentar esta realidad pone diplomacia inteligente y consenso, que no los tenemos. Muchas gracias. Diego, ¿querés contestar sobre este asunto
o pasamos a la próxima? No, yo estoy de acuerdo con el planteo de Roberto y los comentarios y esta fluidez atenta que hay que tener y esperar que tengamos respuestas más inteligentes. Hoy, la verdad, no aparecen respuestas inteligentes. Lo único que agregaría que si hubiera una respuesta inteligente sería la consolidación del Mercosur, tener una posición supraideológica de análisis de los intereses comunes y de la conveniencia de manejar fluida relación, que tenemos todos los elementos para hacerlo, con la Unión Europea, como región, con la Unión Europea, con Estados Unidos y con China. El dato de ser 300 millones de habitantes, quinta potencia económica y 15 millones de kilómetros cuadrados de superficie, tomando que China es 9, 10 millones tiene Estados Unidos, tener esa masa de superficie, recursos, reservas y la potencialidad de ser quinta economía mundial, si la operáramos de conjunto, cosa que no se ve ni remotamente en este momento, es, por ejemplo, una aproximación inteligente que permitan sacarle ventaja a los intereses de estos tres centros de poder con variedad, pero que tenemos mucho para aprovechar y mucho para intercambiar, tanto de Europa como de Estados Unidos y de China. No tenemos masa propia para hacer eso, y creo que la tendríamos si tuviéramos esa inteligencia vincular de poder manejar una geopolítica regional superadora. Pero de eso creo, no sé si Roberto está de acuerdo conmigo, que desgraciadamente estamos muy lejos. Muy bien, vamos a darle la palabra a Cacho Lotterstein, si es que está por allí. Sí, estoy. Hola. No, quiero hacer un primer comentario. La historia suele dar sorpresas. Y ciertas cosas que uno da por terminado, como por ahí alguna vez algunos de los expositores lo dieron, cuidado. China había tenido más de 100 años, 150 de lucha de bandas que se disputaban el territorio, prácticamente señores de la guerra que asolaban continuamente China, con un emperador totalmente lejano y perdido, una economía que se iba deteriorando hasta que finalmente tomó el poder un tal Mao Zedong con la fuerza suficiente para imponer una dictadura, un sistema económico absolutamente igualitario, llegó a un índice de Gini de 0,22, que fue el asombro del mundo, y por supuesto China era el atraso total. La visión que yo he tenido de China, de hablar con algún historiador chino, no extraoficialmente, es que a partir de un determinado momento, los líderes chinos hicieron un pacto con su población que fue el siguiente: vamos a crecer. La famosa frase de enriquecerse es glorioso, no sé si se habrá dicho o no, pero que se materializó. China creció desde aquel momento, se multiplicó por 50 su PBI, creció de una manera y motiva esta charla que estamos teniendo acá, que hay dos superpoderes, cuando en aquel momento, si lo preguntábamos, China no existía directamente prácticamente en el mundo. Ahora guarda, aparentemente el acuerdo es mientras en China la economía china funcione. Es decir, el acuerdo que los chinos han logrado es mientras puedan seguir creciendo al 4, 5, 6, 7% anual. Y por eso uno puede recorrer rutas en China, me imagino que Diego Guélar lo debe haber hecho, y ve enormes ciudades construidas donde no se ve una luz, o sea, ninguno de esos edificios que fueron construidos están siquiera ocupados. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no se puede, si no se puede seguir manteniendo ese pacto de crecimiento? Gracias. La guerra
la guerra, ¿qué va a pasar cuando el método sea convocar a la gente, por ejemplo, para reconquistar las tierras irredentas de Taiwán? Bueno, acá conocimos un tal Galtieri que hizo una idea parecida. ¿Y cuánto puede haber de ese tipo de cosas? O sea, esa tranquilidad, la Guerra Fría terminó, estoy totalmente de acuerdo, esto no tiene nada que ver con aquella Guerra Fría, estoy totalmente de acuerdo, pero eso de dormir tranquilo, estamos durmiendo tranquilos sobre la base de un acuerdo que está funcionando por ahora milagrosamente bien, pero yo le preguntaría a los economistas que acá estoy viendo, ¿hay tanta seguridad que ese acuerdo siga funcionando de esa manera? Muchas gracias, quedó clara la pregunta. ¿Quiere contestar el embajador Guelar, que fue aludido? Sí, muy claramente le digo, para su tranquilidad, que la perspectiva de crecimiento para este año de China es de 9 al 10%, no del 4 al 7%. Es decir, la máquina de crecimiento china hoy no aparece en peligro de cambiar, ¿no? O sea, la eficacia de un sistema indudablemente autoritario, vertical, etcétera, que no responde a los valores democráticos, pero en términos económicos tiene una eficiencia muy alta, y coincido con usted que si esto no estuviera, yo me acuerdo que en el campo se decía que si mi abuela tuviera rueditas sería una bicicleta. Si China entra va el señor Fernández a presidirla y logra que gane la pandemia, la inflación, todo junto al mismo tiempo, no sé qué va a pasar con China. O sea, si el sistema fracasa, seguramente no va a ser bueno ni para adentro ni para afuera. Pero en principio no hay elementos hoy que indiquen que el sistema... Se escucha mal. Hay un poco de problema de sonido con Guelar. No sé si... No va a generar bienestar a la teoría. Se resolvió, estaba un poco lejos. Sí, mejor. Bueno, perfecto. Gracias. No sé si Roberto Russell quiere comentar este tema, si no sigo con las No, sigamos. Bueno, Jesús Rodríguez transmite una pregunta. Dice, pregunta a Roberto Russell si nos puede dar ampliar sobre la rivalidad de Estados Unidos y China en la Unión Europea y en América Latina. Creo que este tema fue hablado, pero después tiene otra pregunta que es una opinión suya de Roberto Russell sobre la disputa en el tema militar y en el tema de investigación y desarrollo en el sector. Doctor Russell. Yo contesto esto también de manera más general, porque me parece que hay que tener un marco para entender este vínculo. Estamos hablando de China y América Latina, ¿verdad? China y la Argentina, en todo caso. Hay un fenómeno que además Diego de algún modo ya anticipó, y es que en el caso de América Latina, y yo ahora estoy poniendo más el acento en el Cono Sur, China pasa de tener una región, que la concibe como una región de interés, por la forma en que empieza este vínculo cuando China no era lo que es hoy, a una región que uno podría llamar de influencia. Y esto es precisamente lo que percibe Estados Unidos. Porque obviamente, como todo poder en expansión, China empieza con lo que empieza cualquier poder en expansión, como pensó Gran Bretaña en su momento, y como pensó Estados Unidos. Empezás por la economía, empezás por el comercio, empezás por las inversiones. Ahora, esto obviamente, y lo que voy a decir es muy obvio, hace que tus intereses políticos y estratégicos aumenten, porque tenés que proteger esas inversiones y además porque tratás que en ese lugar pueden surgir nuevas oportunidades, que es lo que pasa con China. Y precisamente este cambio de región de interés a región de influencia es lo que
inquieta enormemente a los Estados Unidos. Y es una inquietud que hoy está más centrada en quienes están a cargo de las cuestiones de seguridad, porque ahí vi que había una pregunta sobre el Atlántico Sur. China en el Atlántico Sur muy metida no está, porque además, ¿qué quiere decir China, no, en este análisis? Obviamente sabemos el tema de los barcos pesqueros y qué sé yo, pero en todo caso su presencia está mucho más clara en el... ¿Me pueden oír? Sí, sí. Ahí se perdió. Bueno, se perdió el... Me parece como que hubiera apagado. Porque no los veo. No, que me sale aquí que tengo la conexión Ahora sí, estable. ahora sí, No sé cuánto se pudo oír. Ah, ahora ¿me sí. siguieron hasta acá o estuve Sí, hablando? se escuchó mal la última parte. No, entonces lo que decía que lo que decía este tránsito, digamos, de una región de interés a una región de influencia es lo que inquieta a Estados Unidos, porque en Estados Unidos se desarrolla un síndrome que yo estoy trabajando, que es el síndrome de la periferia penetrada. Bipolaridad. Por lo tanto, Se corta, choque ¿no? lo vamos a ver cada vez más presente en la región. Y, por ejemplo, en el tema de Antártida y de Atlántico Sur, es un tema que recién empieza. Tampoco hay que exagerar con esto. ¿Ustedes se están escuchando? Que, bueno, está... Bueno, a ver, no se escucha, ¿no? tendríamos que poner nuevamente en silencio a todos los participantes para evitar los ruidos laterales. Y retomamos la serie de preguntas. Tengo anotado a Kramer. ¿Está por allí, Kramer? Estoy presente. Le pido brevedad en la pregunta, si es posible, o en el comentario. Muchas gracias. No, ahí no se lo escucha. No se escucha. Ahora sí. Bueno, siguiendo un poco el discurso de Cacho, la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia, como bien señalaron, era ideológica aparte, pero tenía una particularidad, que Rusia estaba encerrada, tanto económica como socialmente, dentro de sus fronteras con sus aliados. Y todos suponíamos, o era así, que ignoraba lo que pasaba del otro lado y que ignoraba el nivel de vida de las otras potencias. Esto no ocurre con China. China está totalmente conectada, no solo comercialmente. Sus empresas cotizan en Wall Street y las empresas de Estados Unidos en Hong Kong. Pero aparte, si yo no estoy mal informado, ya hay 500 millones de chinos, como mínimo, que tienen el nivel de vida de la clase media de Estados Unidos. Y hay más de 100 millones de chinos que fuera de la pandemia viajan por el mundo, viajan por todos los países europeos, entre otros. Pregunto yo, más allá de un país que tiene por necesidad una organización de colmena, que no es un avispero como la Argentina, ¿no hay ningún foco que pretenda salir del autoritarismo? A mí personalmente me llama la atención. Y finalmente, y sin otro ánimo, le quiero señalar a los expositores una omisión. China no necesita hacer un intento de ingreso ideológico a la Argentina, porque ya el muy importante y potente Partido Comunista Argentina está de acuerdo con el oficialismo. Gracias. No sé quién quiere contestar estos comentarios de Kramer. No me trajiste un whisky. No se me ocurrió. ¿No está Russell? No lo veo. Diego, ¿quieres contestar?
Diego Aguilar. Está en sonido. No tengo ningún comentario. Bueno, seguimos con las preguntas. Bueno, había una pregunta de Moabro, que era una pregunta un poco... Perdón, yo había hecho una pregunta sobre Sí. la posibilidad de democratización o de que surjan algún Está bien, tipo está claro. de comunidad que escaparía al autoritarismo. Gracias. ¿Quiere, embajador Aguilar? Sí, quiere- puedo hacer un comentario que es la democracia como nosotros la concebimos no tiene existencia ni presente ni pasada, no sé si la tendrá en el futuro, pero hay una historia muy vertical. Yo no la llamo dictadura, pero sí es una cultura que viene desde Confucio y de los preconfucianos, muy ligado a la autoridad, en el cual los términos democráticos occidentales, republicanos, la división de poderes, la libertad de prensa, no tienen absolutamente ninguna vigencia. Yo he inclusive enseñado en universidades chinas y uno ve una gran modernidad, un campus comparable o campus comparable a los norteamericanos, jóvenes que se los ve además muy contentos, muy bien vestidos, educados, etcétera, pero no hacen una pregunta, no existe el debate como concepto, ¿no? Entonces, si esto se va a modificar, yo le diría que yo al menos no tengo ningún elemento que indique que esto está en crisis en Hong Kong por temas muy particulares, está en crisis en Taiwán por temas muy particulares que tienen que ver con haber constituido una pseudodemocracia de estilo occidental. En Xinjiang tienen que ver con la cultura en el noroeste, con la cultura musulmana, o en la propia Tíbet, ¿no? Pero son hechos marginales que no. Yo viajé mucho por China y mucho en las universidades en particular, y es muy, muy sólida esta estructura que nosotros llamaríamos autoritaria, que yo la llamo vertical, y que no aparecen elementos que puedan indicar que puedan entrar en crisis en el futuro. Puedo estar, por supuesto, equivocado. Gracias. Doctor Russell, ¿quiere contestar sobre este tema o no? Sí, pido disculpas porque la verdad es que me desconecté, mejor dicho, desaparecí, no sé cómo. No pasa nada. No sé si pude terminar lo que estaba diciendo antes, pero no importa porque ya estamos en otro tema. Una cosa que es muy interesante, claro que no tenemos idea de lo que puede pasar en este punto, ¿no? Yo coincido con Diego en que nada indica que pueda haber una ruptura del orden tal como uno lo concibe en términos de una sociedad más democrática, ¿no? No creo que China vaya por ahí. Pero lo que yo quiero marcar es precisamente el error de concepción que hubo de parte de Estados Unidos con su estrategia de engagement. Porque esa estrategia de engagement, claro, que se hizo al calor del triunfo de Occidente en la Guerra Fría. Bueno, presuponía, incorporar a China al orden, y que esa incorporación de China al orden iba también a traducirse en un cambio fenomenal de su sistema político. Lo mismo se empezó en el caso del engagement de Rusia. Bueno, todo esto ha fracasado porque obviamente eran estrategias que no entendían cosas básicas del otro, ¿no? Y hoy esto está muy claro y Estados Unidos ciertamente ha vuelto a una estrategia más clásica de contención, ¿no? Así que ahí hay un doble tema a analizar, ¿no? Gracias. Con la estrategia de China y lo que pasa con la estrategia de Estados Unidos. Muchas gracias. Pregunta Horacio Moabro, pregunta a ambos, en concreto, ¿qué le recomendaría al canciller argentino? Dice, además de aprender a hablar en inglés. Pero bueno, supongo que se refiere a una estrategia de un país como este frente a China y Estados Unidos. No sé si quieren, es un poco el mismo tema o en general, no sé si la pregunta apunta en general o si era simplemente una humorada. No sé si Aguilar quiere contestar. No, en el campo de la humorada yo creo que es inútil cualquier tipo de asesoramiento, ¿no? O sea, me parece que es irrecuperable en esta materia, Felipe, y por lo tanto yo al menos no tengo nada para sugerirle.
Doctor Russell. No, igualmente, porque además ya este tema lo trabajamos, en el sentido de que para tener una diplomacia en serio hay que tener ciertos consensos, no los tenemos para otras cosas, no creo que los tengamos También. en este punto tan central. Bueno, yo le agregaría una pregunta, le pido a los demás participantes si pueden poner en silencio porque hay muchos ruidos en la reunión. Le preguntaría a ambos, la siguiente pregunta, esta la agrego yo. Esta es la primera vez en la historia de nuestro mundo, en los últimos 300, 400 años, o tal vez 500, en que una potencia no occidental está a punto de convertirse en el país número 2, bueno, ya es el país número 2 del mundo y que puede llegar a ser el país número 1 del sistema. ¿Qué piensan ustedes que va a tener eso como consecuencias en Occidente, el hecho de que por primera vez una potencia de este tipo, que tiene valores totalmente diferentes, como decía el embajador Guelar, se convierta en el actor clave del sistema, dado que en el siglo XX los Estados Unidos fueron la potencia número 1, en el siglo XIX fue el Imperio Británico, en el XVIII fue Francia, en el XVI fue España y en su momento Portugal, pero claramente una potencia no occidental hace por muchos siglos que no lidera en ese sentido el mundo. No sé si quiere comenzar el doctor Russell. Bueno, mira, yo creo que esto es una expresión, por otro lado, de un mundo que se globaliza. Como señalaron algunos autores, la Guerra Fría fue esencialmente, en el fondo, cuando uno lo analiza, una especie de guerra civil en Occidente, ¿no? Porque la Unión Soviética expresaba una ideología que es muy occidental, como es el marxismo. En este caso estamos en un mundo global, y yo creo que es una expresión de este ascenso de China, de la diversidad de este mundo. Y esta diversidad del mundo es un hecho, digamos. Así somos y así seguiremos siendo. El punto es cómo establecer reglas de coexistencia, cómo convivir en esta diversidad. Pero yo creo, así como China se define como una potencia más westfaliana, la impresión que yo tengo es que el mundo no va en una dirección, como pensábamos en los años 90 o se decía en los 90, en un sentido de posmodernidad, esto es con otras claves de coexistencia, ¿sí? Donde, por ejemplo, el derecho a la no intervención era un derecho que se veía como obsoleto frente a otros temas, son temas que tienen un componente moral muy alto, y que obviamente yo defiendo, pero quiero decir, ese ímpetu que había en los años 90 obviamente ha retrocedido, así como ha retrocedido la democracia. Esto no puede decirlo, bueno, es algo lamentable, pero la impresión que yo tengo, por las cosas que vengo leyendo y siguiendo, es que el mundo globalizado no va en dirección de la posmodernidad en términos políticos y de coexistencia, sino que va en dirección de rescatar elementos propios de la modernidad, estos elementos propios que hicieron a la coexistencia del mundo en otras etapas y que llamamos en la disciplina westfalianos. Entonces, el punto es ver si en esta diversidad de valores y de prioridades y de ideas logramos encontrar formas de coexistencia que van a estar mucho más cercanas a una clave westfaliana que a una clave posmoderna. Y yo tengo expectativas de que si dejamos los prismas ideológicos de lado, que son peligrosísimos, es probable que encontremos alguna forma de coexistencia y que esta competencia encuentre formas de restricción, lo que no quiere decir que no tenga picos de conflicto que pueden llegar a ser muy altos. No estoy descartando eso. Pero yo creo que la gente que está analizando este vínculo de una perspectiva, si se quiere, más clásica, más realista, está tratando de ver cómo se encuentran formas de restricción estratégica, formas de coexistencia, reglas de coexistencia, y la única posibilidad de hacerlo es una clave más westfaliana que posmoderna. Yo tengo la impresión de que este es el gran desafío. Muchas gracias, Diego. Sí, un comentario a esto. Hasta el siglo XV, el océano principal fue el Mare Nostrum, fue el Mediterráneo. Del siglo XV al siglo XX fue el Atlántico, claramente. Y a partir del siglo XXI, claramente es el Pacífico, con
componentes diversos, porque dos grandes naciones del Pacífico, una es Estados Unidos, la otra es China, pero está Japón, está Corea, está Australia, está toda América Latina. Es decir, hay una complejidad en el Pacífico que hasta ahora nosotros no la hemos trabajado, no ha sido parte del procesamiento. Eso no significa que desaparezca el Atlántico ni el Mediterráneo, pero no hay duda que el eje del mundo ha pasado, pensemos por el mar de la China, pasa el 30-40% del comercio mundial. Entonces, estamos frente a una realidad que ya no pasa a ser ni la OTAN, ni Italia, el centro del mundo, sino efectivamente esta nueva realidad del Asia-Pacífico, incluyendo América, como una realidad que va a haber que reprocesar y convivir con esta realidad, y que hay que metabolizarla y ver cómo transita, si transita por el eje de conflicto o transita por el eje de la convivencia, el aprendizaje, la comprensión de la diversidad. ¿Cómo vamos a hacer para recorrer este camino que creo que va a ser el escenario del siglo XXI? Gracias. Bueno, vamos a las últimas dos consultas porque ya estamos en 1 hora y media de conversación. Pregunta, Gabriel Salvia tiene un comentario y una pregunta. El primer comentario le quiere aclarar al embajador Guelar que la embajada china ya puso un legislador en la ciudad de Buenos Aires, un legislador por la capital, que de nombre Fernando Yuan. El amigo Fernando Yuan. Es un caso que él dice que ya está muy documentado, pero que los medios no le prestaron atención. Y después hace una pregunta. Es un argentino. Sí. Después hace una pregunta que dice: ¿se puede condenar a la dictadura de Maduro y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y al mismo tiempo ser indiferente frente a la represión y crímenes en China denunciada por las mismas organizaciones que también condenan a Venezuela, como Human Rights Watch y Amnistía? ¿No representa China un límite a la política exterior en materia de derechos humanos? Bueno, le pregunta a Guelar, supongo que, bueno, conteste Guelar, si no me pongo... Sí, yo no tengo la menor duda que el caso de Venezuela, como los otros países de nuestra realidad occidental, los analizamos y los juzgamos en el marco de nuestro marco cultural. Siempre digo, Occidente cristiano va desde Bolivia a Suecia, y por supuesto que incluye a Cuba o a Nicaragua o a Venezuela. Estamos hablando de casa, estamos hablando de culturas que son propias y tenemos valores nuestros. En el caso de China, no significa que no tengamos una valoración desde nuestra valorización. Yo voy a ser director editorial del diario La Razón. El periodismo en China es propaganda. No existe el periodismo no semilibre, un cuarto libre, 10% libre. No existe el periodismo como nosotros, como cuarto poder democrático, como nosotros lo concebimos. No hay una distancia tan enorme que tenemos que entender la diferencia cultural. Esa no significa aceptarla, y mucho menos pretender adaptarla o utilizarla en nuestro marco cultural. Pero sin lugar a duda, para nosotros pensar en 1 millón de personas en campo de reentrenamiento cultural en Xinjiang, bueno, no podemos estar de acuerdo, ni la aplicación de una nueva legislación de seguridad nacional en Hong Kong que prohíbe la participación de aquellos que sean opositores. No tiene nada que ver, es inconcebible para nosotros. Ahí no hay ninguna duda, no hay una situación de valores donde podamos siquiera dudar. Los que tenemos valores occidentales y creemos en esos valores, nos supera el criterio extracultural frente a estos fenómenos. Pero creo que hay dos varas. Lo que ocurre en América, en toda América o en Europa, en el marco de nuestra cultura, nos está ocurriendo a nosotros. Entonces tenemos una participación directa, comprometida. Estamos en casa. En el caso de Oriente y en particular China, no estamos en casa. Entonces creo que en esto hay que mirarlo a la luz, no de justificarlo, porque creo que no hay que justificarlo, al menos no me interesa a mí
justificarlo, pero sí entenderlo como que pasa en un marco de valores y de cultura milenaria, donde estos valores que para nosotros son fundamentales, y yo me siento absolutamente incluido, no tienen ningún valor. Entonces, creo que estos son de las cosas para procesar en este sentido de convivencia, de cómo vamos a encarar este mundo global, donde una de estas, de las dos, es muy difícil de metabolizar esta situación. Yo particularmente no renuncio a ninguno de los valores que considero centrales: la república, la división de poderes, la libertad de prensa, las garantías individuales. Estos son valores con los cuales yo respiro, no los puedo, no los discuto, al contrario, los discuto cuando alguien los ataca. Pero eso lo puedo hacer en mi casa. Cuando estoy hablando de otra casa que tiene 5.000 años, que tiene filosofías profundas, donde el orden, la verticalidad, etcétera, no existe, es muy difícil entender una cultura donde no hay adolescentes. O sea, donde el que para nosotros es propio de que tenga rebeldía, hoy nosotros tenemos un nieto, un hijo adolescente que no se rebela y pensamos que es tonto. Bueno, la verticalidad de esa sociedad no concibe esos puntos fuera de la obediencia, a nivel familiar, a nivel del trabajo, a nivel de la municipalidad, a nivel de la provincia, del gobierno nacional. Tenemos que entender, vuelvo a decir, no justificar, pero sí entender que fuera hay otras casas, no es solamente nuestra casa y nuestros valores. Muchas gracias. No sé si el doctor Russell quiere hacer un comentario sobre este tema. Si no, vamos. Doctor Russell. Sí, no sé, estoy en la línea de lo que acaba de decir Diego. Lo que voy a decir puede sonar horrible, pero tiene que ver con esto que yo decía, ¿no? Que es encontrar formas de coexistencia y en qué clave. Estoy hablando en este caso de un orden más global, que fue el último comentario que y cuando hablé de posmodernidad, precisamente posmodernidad es, bueno, que estás obligado a decir cosas, intervenir, cuando se violan, por ejemplo, los derechos humanos o cuando hay violaciones sistemáticas a la democracia, que es lo que uno, por ejemplo, hace o debería hacer en el caso de Venezuela. Ahora, deberíamos hacer lo mismo con China. Bueno, ahí está el tema, está esta diferencia que tan claramente planteaba Diego. Y están además los dilemas propios de quien hace política exterior. Por eso digo, esto es horrible. Pero en general, cuando uno hace política exterior y trabaja este tipo de temas, está condenado a alguna forma de double standard. Porque una cosa es la discusión que podemos tener entre nosotros sobre este punto, y otra cosa es lo que te pasa cuando ocupas el sillón del canciller o te toca estar manejando la política exterior frente a un país de la dimensión de China y un país que es tan vital para nosotros en términos de nuestra inserción internacional. Pues ahí hay que manejarse con mucho cuidado. Yo no renunciaría jamás a la defensa de los derechos humanos y la democracia en el marco de Occidente, como decía Diego. En el caso de China, bueno, hay que manejarse con cuidado. Hay que ver qué tipo de equilibrios uno puede ir haciendo. Porque, insisto, acá juegan otros intereses. Hay un conjunto de intereses materiales que son muy determinantes para la Argentina y que hacen muy complicado llevar a cabo una política de derechos humanos, defensa de democracia, urbi et orbi, como si no hubiera estándares dobles, que son los que aplican todos los países, y el primero en hacer los Estados Unidos. Pero yo simplemente advierto sobre esto, y advierto sobre este problema, que es un problema eterno en las relaciones internacionales. Cómo conciliar valores con intereses materiales, y en el caso de China, nuestros intereses materiales son fundamentales, y para un país como el nuestro, que está en un proceso de declinación que todos conocemos muy bien, tiene empobrecimiento brutal. Digo, son los dilemas propios que uno tiene que enfrentar cuando se sienta en la silla del canciller. Gracias. Gracias. Agregaría, si me permiten, un pequeño comentario que en materia de derechos humanos un parámetro fundamental es el carácter progresivo de los derechos humanos. Un país como Venezuela era un país democrático cuando el resto de las Américas no lo eran. El retroceso es evidente, mientras que China nunca fue un país democrático, entonces es una diferencia total. Bueno, muchas gracias con eso.
La última pregunta, le voy a dar la palabra al embajador Ureta, que creo que está por allí, quería hacer una intervención. Embajador Ureta, por favor. Gracias, Mariano. Gracias, Roberto. Gracias, Diego. Yo quería preguntar, en realidad son dos preguntitas. ¿Cómo ven ambos el creciente interés de China en el Atlántico Sur, su valoración de la Antártida? Y a Diego, si sigue existiendo el diálogo institucional que era anual en la época de Tom Shannon entre Estados Unidos y China en relación a las respectivas relaciones con América Latina. Gracias. Roberto, si comenzás. Bueno, en el caso del Atlántico ya lo habíamos anticipado, José, en el sentido de que, bueno, China en este proceso de expansión también va a ir desarrollando intereses crecientes en el Atlántico. Hoy sabemos que está mucho más presente en el Atlántico, está en la costa africana que en el nuestro. Y obviamente hay un interés de China por seguir explorando y avanzando también en la Antártida como tantos otros países, porque esto es parte, digamos, de las disputas globales que son propias de este siglo. Ahora, yo creo que este tema hoy tiene un cierto nivel de exageración, porque la presencia de China en el sentido más estratégico, no que estén pescando, como dije antes, no es tan importante todavía. Y es cierto, como dije antes, que sí, en el caso de la lectura que se está haciendo de Washington, esto comienza a ser una preocupación creciente en lo que hace a las relaciones de Washington con nosotros. Pero acá, de nuevo, no tenemos que comprar lecturas ajenas, porque insisto que la presencia de China todavía, en el caso del Atlántico Sur, con este componente estratégico, porque me parece que por ahí va tu pregunta, José, todavía es muy menor. No estoy diciendo que no pueda ir avanzando, pero me parece que no es un tema hoy central en esta dinámica bilateral que nosotros tenemos con China. Sí lo es en esta dinámica triangular, en la lectura que está haciendo Washington. Diego. Sí, yo coincido exactamente. Hay cooperación muy activa científica, por ejemplo, con Chile, en relación a la Antártida. Hay un vínculo más fuerte que el que tenemos nosotros con China. Todo indicaría que va a seguir creciendo ese vínculo y que va a crecer. La presencia de las flotas chinas, por supuesto, requerirían un proceso importante. Yo particularmente creo que nosotros tendríamos que estar proponiendo en el marco del Tratado del Mar, en el marco de Naciones Unidas, una suerte de tratado del Atlántico Sur, porque ahí está por derecho propio Estados Unidos con Ascensión, está por derecho propio Inglaterra por Tristán de Cunha y Santa Elena. Podríamos poner una cláusula paraguas en relación a las islas del Atlántico Sur en disputa, para nosotros argentinas, pero ahí hay mucho en términos de no solamente de conservación de pesca, sino de la futura y eventual exploración de riquezas mineras muy importantes que hay en aguas del Atlántico Sur. O sea, creo que ese es un tema que está sin tratamiento y que deberíamos avanzar y con iniciativas propias, sino al final los espacios los ocupan otros, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos un vacío de iniciativa que la tuvimos desde principios de siglo, como en 1904 ya teníamos bases en la Antártida, en la iniciativa con el Tratado Antártico, que es espectacular, y que somos secretaría permanente con adhesión de todos en Buenos Aires. O sea, creo que Argentina tuvo iniciativas muy importantes y que en este momento estamos sin ninguna iniciativa en nada, ¿no? Hemos retrocedido tanto que estos hitos históricos de diplomacia argentina se han ido perdiendo. En cuanto a lo que decías, que creo entender de un ámbito de discusión entre Estados Unidos y China sobre América Latina, hoy no existe como tal. Sin lugar a duda,
seguramente en sus múltiples encuentros y ámbitos, etcétera, debe aparecer el tema, pero como tema marginal. Hoy China tiene una presencia propia muy importante y una agenda muy importante con toda América Latina, en particular con América del Sur y en particular con el cono sur de América. Eso crece, esa agenda muchísimo, y va a seguir creciendo. Hay un ámbito que lo hemos desactivado prácticamente, con mucho esfuerzo logré que en el 2019 volviéramos, después de años de ausencia, de una reunión anual de seguimiento del ámbito China-Mercosur. Desde el año 2010 China nos propone un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China, y acepta que nos llevemos, que pongamos adentro el tema Paraguay, pese a la no relación diplomática con Paraguay. O sea, yo creo que hay le da China mucho valor al vínculo hemisférico con todos los países de México hacia el sur, en un diálogo interregional de América Latina, Centroamérica y Caribe. O sea, creo que hay mucho movimiento en todos esos cruces de relaciones, pero está claro que hay una ofensiva china práctica, no ideológica, no militar, pero muy efectiva, y hay una política hoy que ya la tenía Trump, pero ha recrudecido, inclusive con Biden, defensiva, pero no ofensiva. O sea, hay muchas propuestas chinas y prácticamente ninguna propuesta americana, salvo decir no operen con China, porque China es un invasor, ¿no? Y yo creo que esta característica tendremos que ver cómo evoluciona en el futuro, pero hoy el que avanza en esta relación es China. Si me permitís, Mariano, te lo preguntaba Diego, porque en la época en que Tom Shannon era subsecretario para las Américas del Departamento de Estado, él capitaneaba las delegaciones americanas que se reunían una vez al año con China para hablar específicamente de América Latina. Eso comentó Tom Shannon estando en alguna visita. No, pero eso se desactivó. No existe hoy como instancia formal. Supongo que debe existir a veces conversaciones, pero no conversaciones, pero no exactamente en una reunión específica institucional. Bueno, acá para terminar, Gracias, ¿sí? Para terminar, hay un comentario que hace Carlos Kramer que se refiere a los episodios trágicos de 1989 en la plaza de Tiananmen, donde una protesta de estudiantes en China dejó un saldo de muertos enorme que no se conoce hasta el día de hoy. Si quieren hacer un comentario sobre eso, lo que sí es cierto es que fue en el momento de que la Unión Soviética estaba mostrando su debilidad total, y creo que Deng Xiaoping precisamente lo vio, ¿no? No sé si ustedes quieren hacer un comentario. Un pequeño comentario, porque yo traté muchas veces con gente de la Academia de Ciencias Sociales de China, amigos chidos, desbloquear el tema, poder hablar del tema. El tema es un tema tabú, es como los turcos tienen la masacre, el holocausto armenio, no se puede hablar directamente. La definición oficial es que fue un episodio incentivado desde afuera, como una intervención extranjera, y no lo pueden llegar a... Le decía, miren, en Occidente está lleno de episodios, Plaza de Mayo, el Zócalo en México, el mayo del 68 en París, donde especialmente estudiantes salen a las calles, excesos represivos, y son procesados como hechos trágicos. Pues cada uno lo interpreta, pero ocupan un lugar, ¿no? Porque han sido hechos trágicos. Ellos no llegan a ese procesamiento. Es un tema tabú del cual no se habla y punto, ¿no? Ese es el estado en el que está en este momento. Gracias, doctor Russell.
No, está bien. Sobre este tema ya Diego lo aclaró muy bien. Sí, bueno, No tengo nada para agregar. para el que le interese ese tema, es un dato histórico que pocos meses antes de eso había asumido George Bush padre, que había sido embajador norteamericano en China, en realidad jefe de la oficina porque todavía no había relaciones plenas, en el año 75, 76, y precisamente enfrentó el dilema que el doctor Russell está hablando en este momento. Si a alguien le interesa puede leer las memorias que escribió George Bush con Scrowcroft, que habla precisamente de ese tema. Bueno, señores, yo creo que si las autoridades del club me permiten, yo diría que tendríamos que cerrar en este momento, porque hemos cumplido con el horario, pero le pediría al presidente de la entidad que haga, si quiere, el cierre, y por mi parte yo agradecerle a los expositores, al doctor Russell y al embajador Gellar, por el tiempo y la dedicatoria a compartir este intercambio de ideas sobre este tema tan importante. Doctor Mazorín, si usted quiere, le dejaría la palabra. Sabía que las nuevas responsabilidades conllevaban cerrar una exposición tan nutrida y tan interesante. A mí me resultó particularmente interesante porque es un tema que está en la agenda. Y me resultó muy interesante esta idea de bipolaridad sistémica, ¿no? Que de alguna manera, o de competencia sistémica, ¿no? Como la definió Roberto, ¿no? Que de alguna manera plantea para la Argentina algunos dilemas que acá se han expuesto y que no sé si la Argentina va a saber cómo resolverlos en el futuro. Les agradezco a los expositores esta charla, a Mario la excelente coordinación de las exposiciones, y espero volver a encontrarlos en otro momento para volver a rediscutir este tema más adelante. Veamos cómo evoluciona esto. Pero es un tema que sin lugar a dudas está en la agenda nacional y también en la agenda internacional. Muchas gracias a todos.